Shalom, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con la porción Beshalach, esta porción de la salida de Egipto y que se abrieron las aguas y entraron en el desierto y pues todas las cosas que les pasan en el desierto hasta llegar al punto de que los atacaron los amalecitas. Ok, esta es una porción con historias de cómo somos nosotros mismos. Estoy viendo una pregunta que están poniendo. Ok, ¿qué propósito tiene el ego en mí? ¿Y para qué me sirve? Ok, es buena pregunta porque ese es lo primero que pensaríamos que, pues, ¿para qué sirve el ego? Me deshago de él, ¿verdad? El ego de por sí es muy útil porque sirve para que sobrevivamos. Normalmente cuando nace un bebé ni chiquito, es totalmente egoísta. Y es así porque eso le va a servir para sobrevivir. Obviamente está viendo lo primero que necesita, que es comer y estar a gusto, no tener frío, estar de alguna forma protegido, porque pues es una necesidad y es la forma en que sobreviven pues en la naturaleza, digamos, todos los cachorros, ¿no? Cada quien ve por sí mismo y sobreviven y gracias a eso ha sobrevivido este planeta, ¿verdad? Ok, el ego sirve para eso y es el lado físico y los deseos del ego primordialmente pues son el deseo de comer, el de estar bien, de cubrirse, ¿verdad? De que no me vaya a pasar nada, el deseo de reproducirse, por supuesto, que es para poder preservar la vida. Justamente de eso se trata el ego, ¿no? Una preservación de la vida. Y pues nos sirve para sobrevivir. Y por eso todos nacimos egoístas, porque lo necesitábamos naturalmente para sobrevivir. Pero ya una vez que crecemos, ya podemos ver cómo es el mundo y ya podemos actuar en el mundo, hacer cosas en el mundo, aprender nuevas cosas y pues ya no necesitamos tan fuerte ese sentido de sobrevivencia. Y es donde ya vienen otros aprendizajes y los otros aprendizajes es que darnos cuenta que no todo es para mí, sino también hay otras almas en este mundo, otras almas a quienes ayudar, que están en ese mismo aprendizaje que nosotros mismos, y entonces ya puedo ayudar a alguien más o además para estar en este mundo pues voy a necesitar compañía, voy a necesitar otras almas, ¿no? Y entonces ya me tengo que fijar no solo en mí mismo, sino en alguien más. Y pues ese es cómo nos vamos desarrollando, la conciencia se va desarrollando y lo que quiere el Eterno que aprendamos es que pues necesitamos todas las almas realmente para ascender a los niveles que quiere que ascendamos el Eterno, ¿verdad? Estos niveles de conciencia y que podrían más adelante llamarse niveles de espiritualidad, ¿verdad?
pero pues inicialmente en este mundo pues necesitamos ascender esos niveles de conciencia. Entonces el ego, el yo, es muy útil porque es lo que me permite sobrevivir, ¿no? Y claro, ya una vez que vamos aprendiendo y pasamos a otros niveles de conciencia, ¿no? Por ahí, por ejemplo, vemos alguna película, ¿no? En donde ya vemos a alguien que ya no está buscando para sí mismo, ¿no? Y en el tema de sobrevivir, ¿no? Ya se ve un cambio, ¿no? Nos gusta una película en donde sale alguien que da su vida por los demás. Y entonces decimos, oye, ya ese es un nivel muy elevado, es otro nivel. No está viendo por sí mismo, no se salvó él. Dio su vida por los demás, por alguien más, o por un pueblo, o por una ciudad, y entonces ya nos damos cuenta que hay otro nivel de conciencia, que hay otra cosa que nos está enseñando el Eterno, ¿verdad? Y entonces, pues si estuviéramos en el puro ego, nos sonaría totalmente ilógico dar la vida por alguien más, porque primero la daremos por nosotros mismos, ¿verdad? Primero nos salvamos nosotros mismos y los demás no importan, primero somos nosotros. Y ese es el estado de la mente, el estado de la conciencia del yo. Primero soy yo, pero después te das cuenta que hay los demás. Y después te das cuenta que está el Eterno y que pues puedes aprender lo que el Eterno te enseña y lo que quiere el Eterno, pues este sentido de amar o este sentido de dar y convertirnos de recibir o siempre recibir para nosotros mismos a recibir para dar, y luego el otro nivel de conciencia pues sería a simplemente dar por dar. Que obviamente al final descubriríamos que dando finalmente también recibimos. Y eso sería el descubrir que así funciona el Eterno. Pero pues inicialmente el ego sirve para sobrevivencia cuando uno está empezando a aprender, y pues en cierto modo, en cierto tiempo, aprendemos a la importancia de los demás y la importancia de dar a los demás, de amar a los demás, hasta llegar a estos niveles de dar la vida por los demás, ¿no? Que yo entiendo que nos podría parecer fuerte, ¿no? Pero pues es parte de lo que quiere que aprendamos el Eterno. Y entonces no es que nos estemos deshaciendo del ego o matando el ego o destruyéndolo, sino lo vamos cambiando, lo vamos transformando, nos vamos corrigiendo, en el que seguimos teniendo el ego, y lo vamos corrigiendo, ¿no? Depende de cómo estén las circunstancias, ¿no? Y entonces, obviamente, pues los ejemplos de la vida, y por eso las películas que nos muestran ejemplos de la vida, ¿no? Siempre pues podríamos ver una persona egoísta, ¿no? De que pues si hay varias personas y no tienen nada de comer y solo hay un pan, pues va a haber quien se le ocurra quedarse el pan para él mismo, ¿no? Y va a haber quien se le ocurra repartir el pan o tratarlo de dar a los que más lo necesitan.
y alguien se quedaría con hambre, ¿no? Y obviamente ese tipo de escenas la está explorando la Torá, el cuánto puedes dar y pues estás aprendiendo a controlar el ego, el egoísmo, ¿verdad? A compartir, a dar, a no quedarte con cosas que no necesitas. Y ese sería el nivel que vas adquiriendo, es este sentido de salir de Egipto. Eso es lo que aprendes. No necesariamente a que mates al faraón, sino que te liberes de lo que te mantiene esclavo, ¿no? Y que no sientas esa persecución y que entonces ya tengas otro nivel de conciencia. Y claro, el ego que te va a quedar pues es el absolutamente necesario para sobrevivir, ¿no? Que obviamente pues lo vas a ir midiendo, ¿no? Depende de lo necesites, ¿no? Y obviamente pues ya hay las cuestiones, ¿no? De analizar, de salir de la conciencia de Egipto, ¿no? Están haciendo por ahí otra pregunta, ¿no? En el que, ok, conste que los estados de conciencia o de lo que se está hablando son de diferentes niveles. El nivel de acción, que es este mundo físico, ¿no? Es el nivel de Egipto. Y pues se trata de no estar encerrado en Egipto. Pero podría utilizar lo que aprendí ahí. Y se trata no deshacerme de Egipto. Sigue habiendo el faraón, sigue la parte del cuerpo, la parte física actuando, ¿no? Tengo que sobrevivir, ¿no? Y entonces pues obviamente hay ciertos impulsos del cuerpo que no puedes prescindir de ellos, ¿no? No podrías dejar de respirar, por ejemplo, que sería uno de los deseos o impulsos del cuerpo muy fuertes, ¿no? Necesita respirar cada cierto tiempo y lo necesita para sobrevivir, y si no dejaría de sobrevivir. Pero entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? No me estoy deshaciendo de ese nivel, estoy controlándolo, estoy aprendiendo, estoy perfeccionándolo, estoy corrigiéndolo. El nivel de los que está hablando aquí sería el nivel de físico, el nivel de acción, ¿no? El nivel emocional igualmente lo necesito controlar. Conste que una emoción como la que hablábamos, el miedo, que bien usado también se puede usar para sobrevivir, ¿no? Obviamente cuando pues no sé, puede haber un fuego muy grande y te da miedo y no te acercas al fuego. Obviamente te da miedo porque te está sirviendo como sobrevivencia de lo que estás viendo, que algo se está quemando. Obviamente para no quemarte. Entonces, pero se trata de controlar la emoción, que no me dé miedo de cosas que no existen, de fantasías, de imaginaciones, de qué va a pasar, ¿no? Y conste que aquí están teniendo por ejemplo,
les está dando miedo qué va a pasar si el faraón los atrapa. Pero en cierto sentido podría decirse que es un miedo infundado porque ya saben qué va a pasar. Los va a esclavizar como los había tenido esclavizados muchos años. El pueblo de Israel había estado 210 años en Egipto. Entonces, y parte de ese tiempo, pues ya la habían pasado esclavizados. Entonces ya sabían qué iba a pasar, no había por qué tenerle miedo, ¿no? Hay el miedo de qué va a pasar porque me salí de ahí, ¿no? Me liberé y no sé qué va a pasar, y el miedo es inseguridad nuestra, no de que no sepamos qué va a pasar si me atrapa el faraón, ¿no? Y el problema de inseguridad es el que hay que arreglar. Los miedos que tenemos son los que hay que arreglar, el lado emocional, y el lado intelectual de la duda es justamente también una acción, una necesidad de arreglarlo, ¿no? Pero pues aquí se trata de poner en orden todo, de ir aprendiendo justamente cuáles son las necesidades reales que tenemos y cuáles son lo que creemos. Una de las cosas que está pasando aquí es empieza a haber pequeños detalles en la historia en donde de alguna forma se ve que el pueblo de Israel, ¿no? Hay que poner atención en la lectura, cómo el Eterno a veces les llama pueblo de Israel, ¿no? Usa la palabra pueblo, Am, o usa la palabra hijos de Israel, Benei Israel. Y obviamente cuando les llama pueblo y cuando les llama hijos, está haciendo distinción de un diferente nivel de percepción, un diferente nivel de conciencia. Obviamente el de hijos es más elevado que el de pueblo. Y el Eterno tiende a cambiar la forma en que habla, depende de cómo los ve, en respuesta a lo que están diciendo, ¿no? Y todo es obviamente una lucha de nuestros deseos y esta parte de las emociones, los miedos, ¿no? Y las dudas de la parte intelectual, ¿no? De que no sabemos o no estamos seguros qué va a pasar del lado del Eterno, ¿no? Y es justamente como estamos viviendo. Y ese es como empieza a explorarse, ¿no? La forma de hablar y la forma en que están cambiando las cosas, ¿no? Porque una cosa es que viniera Moisés y les diga que viene a sacarlos de Egipto porque Dios los mandó. El Eterno mandó a sacarlos de Egipto. Pero ya una vez que están fuera, pues empiezan los problemas, ¿no? Se quejan y se quejan mucho con Moisés, obviamente para que vaya y le diga al Eterno, ¿no? Y entonces hay esta mecánica de me quejo con Moisés para que Moisés le diga al Eterno, y el Eterno le contesta a Moisés y el Eterno le contesta al pueblo de Israel o a los hijos de Israel, depende a quién se está refiriendo el Eterno, ¿no? Porque así está pasando ya desde ahorita, ¿no? Ya el Eterno sabía que iba a pasar este asunto, ¿no? Desde el principio de la porción, ¿no? Una de las primeras cosas que se notan, ¿no?
es que el, el faraón dejó ir al pueblo, ¿no? Y lo primero que pasa es que Dios está puesta la aclaración ahí en la Torá, ¿no? Que el Eterno no los va a llevar por la tierra de los filisteos, ¿no? Aunque está más cerca de donde estaba, ¿no? Y está diciendo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, porque el Eterno sabe que hay una guerra enfrente. Y pues si lo lleva por el lado de los filisteos, pues va a haber la guerra luego, ¿no? Y entonces, pues dice, hizo que el pueblo rodeara el camino hacia el mar de juncos, ¿no? Y pues ya está yendo en ese sentido, ¿no? Empiezan ahí los juegos de palabras, ¿no? Hizo que el pueblo rodeara hacia el mar de juncos, ¿no? Y dice, y subieron los hijos de Israel a Egipto armados. O sea, ahí en la misma frase usó el pueblo y usó los hijos de Israel, ¿no? Que uno los está haciendo rodear y se supone que los hijos de Israel van armados. ¿Con qué? Con las herramientas que le está dando el Eterno, con la enseñanza que le está dando el Eterno. Y ese es el sentido de ir armados, no necesariamente que trajeran ametralladoras, ¿verdad? O el arma popular de la época, ¿no? Y pues ahí van caminando y van aprendiendo, y eso es justamente lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Cómo van a ir evolucionando, cómo van a ir aprendiendo, ¿no? Que está puesto así en la Torah para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nos vayamos dando cuenta que nos hace falta o en qué estamos fallando y compongamos ese asunto. Claro, aquí ya hubo el sentido de no llevarlos a este asunto de los filisteos. Los filisteos, o de lo que está hablando la Torah, es que no quiere que se vayan fácil. Fácil es ir a pelear directo con los filisteos en el lado de Kabbalah, en el lado de las parábolas. Son los deseos egoístas. Y entonces, ok, el Eterno no quiere que vayamos a hacer guerra con los deseos egoístas. El Eterno quiere que salgamos del yo y finalmente venzamos nuestros miedos y pues nos armemos de fe, de confianza en el Eterno, ¿no? Y podamos resolver nuestras dudas. Entonces la diferencia es que no nos llevó a pelear por deseos egoístas. Está dejando ahí los deseos egoístas, no molestes a los filisteos, vente por otro lado. Vamos a arreglar el asunto por otro lado, ¿no? Van a estar ahí los deseos egoístas. Y ahí están y los podemos descubrir como parte de nosotros, ¿no? Pero al estarnos fijando en lo que nos está enseñando el Eterno y la forma en que estamos cambiando la percepción, pues quiere decir que aunque no fuimos a hacerle guerra a los deseos egoístas, estamos aprendiendo otro camino y ya no tenemos que preocuparnos o estar pensando en esos deseos egoístas. Conste que todo se trata de corregir cómo pensamos y cómo hacemos las cosas. Y pues es la batalla que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y claro, siempre va a haber
este sentido del yo, porque ahí va a estar el faraón, no lo vamos a matar, ahí está dentro de nosotros. Y siempre pues voy a tener esos deseos básicos que tiene el faraón, ¿no? Ok, me va a dar hambre, algún día me va a dar hambre y tengo que comer, ¿no? Me va a dar sed y tengo que tomar agua, me va a dar ganas de descansar y tengo que dormir. Y obviamente pues porque el cuerpo necesita comer y beber y dormir, ¿no? Y pues tiene necesidades básicas el cuerpo. Y entonces esos ahí están. Simplemente pues las estamos midiendo, las estamos controlando, las estamos pues de cierta forma corrigiendo con todo lo que aprendemos, ¿no? Que no sea una cosa excesiva o que fuera como algo exagerado, ¿no? Si estamos en la emuná, en la fe del Eterno, pues vamos a confiar en el Eterno. Quiere decir que de cierta manera vamos a tener alimento y agua y nos los va a proporcionar el Eterno. Y entonces yo no tenía por qué preocuparme o quejarme o estar pensando en el alimento. Se supone que el Eterno se está preocupando por eso. Yo me tengo que preocupar por aprender lo demás que me tiene que enseñar el Eterno, ¿no? Quitar todo esto de adentro que me estorba, y estos son estos miedos, estas dudas, cosas que están introduciendo en este capítulo, ¿no? Y va a seguir durante toda la Torá, ¿no? Va a seguir una batalla muy fuerte contra los miedos y las dudas de uno mismo, ¿no? Y que están expresadas ahí, ¿no? Y que lo vemos en la vida normal, ¿no? Ok. Sabemos cómo funciona el mundo y más o menos tenemos una idea que el Eterno controla todo lo del mundo. Y todo lo que hace el Eterno es bueno, y entonces quiere decir que nos trata de enseñar lecciones. Ok. Quiere decir que si hemos estado aprendiendo, pues ya entendemos que todo el mundo es una prueba, ¿no? Y es una prueba para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo aprendiste de lo que te ha enseñado el Eterno, ¿no? Hoy en día, ahorita nos pone una prueba muy fuerte, ¿no? Puso este asunto de la pandemia en el mundo. Es mundial. Y empieza los primeros brotes de la pandemia, y en muchos países y por todos lados. Y las primeras cosas que nota uno, cómo se comporta la gente. Y de lo que nos dimos cuenta y leímos, y a lo mejor hasta lo hicimos, ¿verdad? Lo primero, pues son estos brotes egoístas, ¿no? Fue la gente a buscar comida. Se dio un tiempo en que no sé por qué toda la gente compraba papeles de baño y es lo primero que se llevaba, y no había en ningún lado papeles de baño. No sé para qué los querían. Y era un proceso en que la gente estaba en el lado egoísta, viendo por sí mismo, ¿no? Iban y compraban cosas según pensaban que iba a pasar. Y ese detalle, según pensaban que iba a pasar,
también en la Torah, desde esta porción se empieza a ver, ¿no? Cómo el pueblo, cuando ve un problema, hay veces que ya está también pensando en la solución, según ellos, y de alguna forma le están diciendo a Moisés que le diga al Eterno, ok, tenemos este problema, pero también tenemos esta solución, ¿no? Y siempre el pueblo pues tenía una solución, ¿no? Ya sea regresarse a Egipto, ¿no? Que se acordaban de las ollas de Egipto, obviamente cuando no había comida, y había una solución, ¿no? Pero pues no se esperaban la solución que está dando el Eterno, ¿no? Que cayó maná, llamado pan del cielo. Obviamente se llama así porque ya el alimento vino de otro nivel. Ya no es el nivel físico, ¿no? En el lado de Kabbalah, y ya muy técnico, ¿no? Pues el maná venía de Biná y pues era un alimento puro, muy bueno, que no tenía desperdicio, ¿no? Y ojalá tuviéramos acceso a esos alimentos, ¿no? Pero pues parece que todos los que tenemos tienen algún sellito negro por ahí. Pero bueno, son los alimentos que hay en este mundo, ¿no? Cuando el Eterno ofrece un alimento excelente, ¿no? Llamado pan del cielo, ¿no? Y está poniendo esa solución. Una solución que no pensaban, ¿no? La solución que estaban sugiriéndole era, oye, no tenemos que comer, pero te voy a decir que en Egipto había unas ollas de comida y había tal X, Y, Z comida, y estaban dando la solución según ellos les parecía mejor, ¿no? Y así somos, ¿no? Tenemos un problema en este mundo y muchas veces ves exactamente la misma escena, ¿no? Tengo un problema con una persona o con XY. Ok. Entonces voy a orar a Dios para que dé esta solución. Y yo ya le voy a decir cuál es la solución y qué es lo que tiene que hacer. Entonces ya a la hora de orar y pedirle una solución al Eterno que te ayude, es que te ayude según tú crees que necesitas, como necesitas que te ayuden, ¿no? Ya le estás dando la solución, ¿no? No, pues si tengo esta persona que no la aguanto, ¿no? Pues mi solución es que le caiga un rayo o algo así. O sea, ya le estás dando, en lo que estás pensando, estás describiendo el problema y dando la solución. O sea, ya le estás diciendo a Dios qué hacer. ¿Qué no sabrá Dios qué hacer para resolver o ayudarnos en los problemas? Tenemos que darle nosotros la solución y ese asunto empieza a surgir, ¿no? Aquí en las historias empieza a ver ese detalle, ¿no? Tienen un problema y tienen la solución, como nosotros, igualito, ¿no? Y ya queremos que Dios nos haga caso, Señor, ayúdanos, pero ya te vamos a decir cómo, ¿no? ¿No? Ahí vienen los egipcios por nosotros. Y entonces ya vienen las soluciones, ¿no? Danos unas armas de mejor calidad, ¿no? Unos carros mejores que los que traen ellos, nosotros los vamos a vencer, ¿no? O bueno, pues ¿por qué nos complicamos la vida, no? Mándales algo y desaparécelos, ¿no? No los queremos ver, ¿no? O haznos invisibles y que no nos vean y que pasen enfrente de nosotros los carros y nunca nos vieron. Y esas son las soluciones que queremos darle al Eterno para nuestros problemas diarios, ¿no?
ya depende de la fantasía que tengamos, ¿no? Sí, hazme invisible, ¿sabes qué? Tengo este dinero, entonces tengo este problema, dame dinero, dame poder, dame control, quítame a todos de enfrente, ¿no? O sea, no nos interesa la prueba, no nos interesa qué nos está queriendo enseñar el Eterno. Yo quiero dar la solución y le voy a decir al Eterno cómo dar la solución. En ese nivel estamos. Y aún si voy a muchas iglesias de hoy en día, ¿no? En el religiosismo que hay de todo tipo de iglesias, vemos exactamente lo mismo, ¿no? Gente pidiendo a Dios que haga lo que ellos creen que es lo correcto, que ellos creen que es lo conveniente, ¿no? Que tengo este problema, sálvame Dios y te voy a decir cómo. Dame dinero, dame esto, dame el otro, dame y ya. O sea, ya le estamos dando la solución, ¿no? Obviamente, ¿qué nos está enseñando la porción? Que seguramente así estaban los israelitas, ¿no? Dándole soluciones a Dios y diciéndole cómo hacer las cosas. Te voy a decir cómo me vas a salvar, ¿no? Y tenemos muchas ideas para el Salvador, ¿no? Para decirle cómo nos salve. Y pues sale el Eterno y sale con una solución que obviamente nadie había pensado, ¿no? Vamos a abrir el mar y pasan por ahí, ¿no? Y cuando vengan los egipcios con sus carruajes, pues cerramos el mar. Ok, eso se le ocurrió al Eterno, no a nosotros. Y nadie pensó en esa solución. Ya tenía la solución el Eterno. Nosotros somos los que estamos pensando que si nos diera armas podemos pelear, que si nos hiciera invisibles ya no nos ven y que, ok, queremos hacer todo tipo de soluciones. Pero entonces no estamos queriendo aprender nada del Eterno. Y en las mismas historias que está contando la Torah, justamente eso es lo que se está notando. Como al mostrarnos otros niveles de conciencia, conste que al principio nada más están encerrados en el nivel físico o en el nivel de acción, ¿no? Y luego ya están ahorita abriendo el nivel emocional y está viendo este punto que lo están llamando miedo, ¿no? Y el nivel intelectual, ¿no? Y el nivel intelectual es la duda, pero pues también se está reflejando que sucede que siempre tenemos la solución ideal que la puede hacer Dios para que nos ayude, ¿no? Nosotros queremos decirle cómo nos va a ayudar y por supuesto no nos damos cuenta que nos quiere enseñar el Eterno y la solución que él puso, una solución que obviamente aquí destaca, ¿no? Una solución fuera totalmente de lo que habíamos pensado. Abre el mar, ¿no? Y el Eterno se lo está diciendo a Moisés y al pueblo de Israel, ¿no? A mí que me claman, a mí que me piden. Ustedes, vayan adelante. Moisés, abre el mar, vayan. O sea, les está diciendo a ellos que hagan lo que tienen que hacer con las herramientas que ya les dio. Ni siquiera le está diciendo ok, el Eterno ya nos ayudó, nos dio las herramientas, nosotros tenemos que usarlas. Y ese es el asunto, que nos da las herramientas el Eterno. Y claro, por ahí ya en los libros de Kabbalah y ese tipo de cosas destacan, sí, dio los 72 nombres, ¿no? Y ahí están, sí, Ain Bet Shemot, ¿no? Y están ahí fijándose en los nombres y la herramienta y cómo se usa. Ok, para empezar necesitarías entender bien el estado de conciencia en el que estás para usar bien las herramientas. Te está enseñando el Eterno cómo se usan las cosas y te está diciendo úsalas, ¿no? Le está diciendo a Moisés, tú tienes un estado de conciencia más elevado, usa las herramientas y abre el mar.
Eh, en este sentido, Moisés tiene un estado de conciencia mucho más elevado. Moisés está en un estado de conciencia de Jokma, ¿no? Que ya tiene la capacidad de que la mente está sobre la materia y puede actuar sobre la materia. Y claro, por eso podía actuar, alza la mano y abre el mar, ¿no? Pégale a la roca y saca agua. Y tiene el control sobre el lado físico, sobre el lado material, ¿no? Mente sobre materia, por el nivel que tiene Moisés. El pueblo de Israel apenas necesitaba empezar a salir de otros niveles de conciencia y aprender niveles de conciencia más altos. Moisés está representando un nivel de conciencia mucho más alto, pero obviamente nos lo están poniendo de ejemplo. Si estudias, si pones atención, si aprendes lo que el Eterno está diciendo, vas a poder hacer lo mismo que Moisés. Nadie dice que no, pero pues necesitarías trabajar, ¿no? Una vez expandidos estos nuevos niveles de conciencia, el nivel de acción, el nivel emocional y el nivel de pensamiento, conste que los próximos 40 años se tratan de lidiar con estos niveles de conciencia, ¿no? Hasta que llegaron al nivel de conciencia de poder entrar a la tierra prometida. Y que no iba a estar libre de problemas y que no iba a ser fácil y había que conquistarla. Ok, pero ya había logrado otra vez cruzar un río, cruzar el Jordán, ¿no? Cruzar un límite y entrar a ese nuevo nivel de conciencia. Y lo importante de la Torah es que nos demos cuenta de qué nos está tratando de enseñar el Eterno, y es subir a estos niveles de conciencia, ¿no? El que no podemos saltarnos los aprendizajes y querer entrar a otro nivel de conciencia sin haber aprendido a controlar o a poder estar en los niveles de conciencia que vamos subiendo o entrando, ¿no? Porque siempre hablan de entrar a un nivel de conciencia y va a haber problemas, tienes que aprender, ¿no? Ok, el primer cuerpo de agua que se está cruzando pues es el mar de juncos, ¿no? Se cruza ese límite y entra a otro nivel de conciencia que se llama el desierto, donde tengo que estar ahí en un nivel emocional. El miedo es la batalla, y el nivel intelectual, Amalek, la duda, es la batalla. Antes solo era el faraón. Y claro, ¿qué queremos? ¿Sabes qué? Regrésame a Egipto, nada más quiero guerra con el faraón, ¿no? Y a lo mejor el faraón me esclaviza y ya ni siquiera me doy cuenta que estoy en guerra, ¿no? Voy a estar a gusto ahí esclavizado. Pero eso no es lo que quiere el Eterno para nosotros, ¿no? Sino que salgamos de esa esclavitud y salgamos de eso que nos apresa o nos nubla la visión o no nos deja avanzar, ¿no? Y podamos ascender a otros niveles de conciencia y podamos usar las herramientas que nos está dando el Eterno, ¿no? Y claro, todo eso se trata de llevar a actuar en este mundo, pues eso que vamos aprendiendo de los niveles de conciencia y cómo controlarlos, ¿no? Poderlos usar y controlar, ¿no? Claro,
Por aquí están preguntando si la fantasía está relacionada con el miedo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El problema de la fantasía es no necesariamente un problema emocional. El miedo es un problema emocional. La fantasía es un problema mental. No estamos imaginando cosas que no son, ¿no? Y claro, obviamente cuando nos metemos en problemas, pues el otro nivel pues también se mete en problemas, ¿no? Obviamente si ya nos metimos en problemas en el nivel intelectual, pues el nivel emocional pues obviamente se va al miedo, ¿no? Que es el problema que tenemos en el nivel emocional, ¿no? Que siempre el miedo nos gana y ese es el asunto, ¿no? Y así como hace rato platicaba, ¿no? Ok, el miedo puede ser bueno, ¿no? Vemos un fuego y nos da miedo y no nos acercamos y nos salvó, ¿no? O vemos un animal salvaje, ¿no? Y vemos el animal salvaje y decimos, no, mejor ni me acerco. Y claro, me está salvando de ir a acariciar al tigre que vi y que el tigre me matara ahí, ¿verdad? Por andarlo ir a acariciar. Porque no es un animal para irlo a acariciar. Obviamente, qué bueno que me salvó el miedo, ¿no? Claro que el miedo puede tener otros problemas, ¿no? Y puede haber problemas de que, oye, te pasó tal cosa y ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no te moviste, no? Viste que venía un coche y te iban a atropellar y no te moviste. Y vas a decir, no, pues es que el miedo me paralizó. No pudiste usar el miedo a tu favor, ¿no? Te paralizó y ahí te quedaste parado. No pudiste moverte. Obviamente, esa es una corrección que tenemos que hacer, ¿no? Usarlo, lo que ya hay a nuestro favor, ¿no? Que nos mueva. Y ese sería el parte del aprendizaje, ¿no? De usar lo que ya está pasando a nuestro favor. Y claro, el hecho de la fantasía, el imaginar cosas que no son, pues obviamente nomás nos está nublando la percepción, ¿no? Hay veces que cuando hay problemas, una persona tiene problemas y empieza el lado de la mente, ¿no? A imaginar cosas, fantasías, ¿no? Y ya está imaginando, mira, no, voy a aprender magia y con la magia le hago así y asá y voy a resolver todos mis problemas. Pero pues ya se fue en una fantasía, porque puede ser que ese secreto de la magia que tú estás pensando que va a estar fácil de usar, a lo mejor es inalcanzable o no lo vas a poder usar, ¿verdad? O ni siquiera existe. O abres la Torah y de repente vas a encontrar una frase que dice, oye, no se te ocurra hacer lo que hacen los magos o los hechiceros, ¿eh? Entonces ya te está diciendo el Eterno, no te vayas a querer ir por ahí, ¿no? Eso te va a traer mucho más problemas que soluciones. Y claro, ¿qué crees? Nuestras fantasías eran la solución para todos nuestros problemas, ¿no? Y sí, digo, la fantasía más usada en nuestros días, ¿no? El que me gane la lotería o que me gane millones de dólares, ¿no? Es la más usada, ¿no? Con eso ya resolverías todo y serías muy feliz, según tú.
No es según el Eterno, es según lo que tú te estás imaginando, pensando, porque es imaginación y a lo mejor nunca va a pasar eso. Y entonces ya te capturó, ya te encerró, ya te esclavizó el nivel, el nivel de la inteligencia, ¿verdad? Que no te debería de esclavizar, ya la fantasía te esclavizó en ese nivel. Es otro nivel que el nivel emocional. Pero entonces aquí ya avanzó la Torah y nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay los 3 niveles y tienes que seguir trabajando en los 3 niveles. Ya pudiste salir del yo, ya pudiste ver más allá y saber que hay un Dios y que saber que tienes que aprender algo. Pero pues ahorita tus principales problemas van a ser tus emociones y tus pensamientos. Y entonces tienes que empezar a trabajar sobre ellos. Y obviamente queda ahí el faraón en que de repente se te va a ocurrir que la solución más fácil es que me esclavice el faraón de nuevo, ¿verdad? Me vuelvo un bebé de nuevo, ¿no? En que yo soy totalmente egoísta, ¿no? Y yo nomás quiero mi biberón y mi cobijita y todo está solucionado en la vida. Pero pues la vida no es tan fácil como una solución egoísta. Y entonces los deseos egoístas no los elimina, sino ya espera el Eterno que como estás avanzando en otros niveles de percepción, ¿verdad? En este sentido, tú mismo los vayas poniendo en orden esos niveles, ¿no? Obviamente, si continúas el camino hacia el siguiente nivel que le están llamando Eretz Israel, ¿verdad? La tierra de Israel, e ir a conquistarla, estamos hablando de otro nivel que va a pasar después de la historia de la Torah, que va a traer otros problemas, pero pues primero necesito resolver los que tengo enfrente, que están en la Torah, y quiere decir que son los problemas básicos. Una vez que resuelva esos, los problemas de más adelante son mucho más fáciles de resolver, porque me puedo ir a las bases que ya me dio la Torah. Entonces, por eso es importante aprender la Torah, y por eso es importante estar pendiente de qué me está enseñando la porción, ¿no? Este sentido de los deseos, de poderlos poner en orden y controlar, ¿no? Porque obviamente sí quiero los deseos que tiene el Eterno, la voluntad del Eterno, pero pues no los deseos de recibir para mí mismo, ¿no? Y entonces lo voy a ir cambiando y me voy a quitar todos estos miedos, todas estas emociones, ¿no? Que no me dejan avanzar, ¿no? Obviamente, con el mismo ejemplo de hace ratito, ¿no? Está la pandemia, y puede ser que la población ya superó el nivel del ego, ¿no? Ya dejaron de comprar estas compras de pánico, esto que era como de risa, ¿no? Que se acababan los papeles de baño en todos lados, no sé por qué. Ok, ya no sucedió. Y pues sí, puede ser que algunos medicamentos y algunas cosas, pues sí haya escasez, pero pues ya no hay estas compras exageradas, porque ya en general la gente que está pasando por la misma experiencia, que es todo el mundo, digamos, ya encontró un cierto equilibrio en ese lado físico, ese lado de la codicia, ese lado de las compras de pánico, ¿no?
que obviamente ya traían ese efecto, ¿no? Compras de pánico que obviamente ya está el emocional y está el miedo. Pero pues los otros dos niveles todavía no están superados, ¿no? En la gente en general tú platicas con las personas y muchas tienen miedo porque no saben qué va a pasar, no ven una cura fácil, aunque ya hay las famosas vacunas, pero pues como van o a la velocidad que van, pues no se espera que en 2021, que en este año ni de broma el mundo entra en un nivel de balance normal, que se le podría llamar normal, ¿no? Quiere decir que aún a finales de año, aunque hayan vacunado mucha de la población, vamos a seguir en pandemia, vamos a seguir usando cubrebocas, nos vamos a tener que seguir cuidando, porque si unos están vacunados y otros no, no sirve de nada. Necesitaría haber más o menos haber vacunados como el 80% como para que ya entonces se dejaran de usar los cubrebocas, ¿no? Hubiera así una cierta inmunidad, en medicina le llaman inmunidad de rebaño, ¿no? Y entonces pudiera haber una solución. Pero pues vemos que México va muy atrás en vacunar a su población, ¿no? Y para la velocidad que van ahorita es simple matemática, ¿no? Te das cuenta que se va a tardar años en vacunar a las personas, a toda la población de México, ¿no? Digo, como van ahorita, se están enfrentando décadas de vacunación sin alcanzar esta inmunidad de rebaño, y entonces quiere decir que pues si sigue así, nos vamos a pasar décadas usando cubrebocas. Tendría que haber un cambio muy fuerte en la forma en que se está vacunando para corregir eso. Que obviamente eso es lo que nos está queriendo enseñar el Eterno, ¿no? Que si ya tienes una herramienta, úsela, pero corrige las cosas. Abre los ojos, ponte a ver, a hacer cuentas, ponte a poner las cosas en orden. Y México no es el único país así. En general todos los países están muy mal en digamos, matemáticas de vacunación, y entonces pues para que empiece a haber una solución necesitarían pasar un par de años, pero entonces no va a ser en todos los países, y quiere decir que la prueba se está expandiendo. Es una muy buena prueba del Eterno, porque nos está queriendo voltear a ver al prójimo, a los demás, ¿no? No solo se trataba de mi país, porque de qué sirve que mi país ya por fin termine de vacunar a todos si todo el mundo, nadie ha terminado de vacunar a nadie. Quiere decir que no podría yo viajar a ningún lado, ni nadie podría venir aquí, porque pues empezaría otra vez un contagio, ¿no? Porque no van a estar vacunados igual que mi país. Y ese es el gran problema que ahorita está enfrentando el mundo, el enfrentarse a pensar en una unidad, a pensar como quiere el Eterno, ¿no? Que nos unamos como uno. Y pues seguramente esta prueba así está diseñada. Y pues puede ser que esté así como va la Torá, ¿no? Dándome cuenta de los niveles de conciencia poco a poco. O sea, ya como que todo el mundo ya superó el nivel del ego y el nivel de acaparar las cosas y de la codicia y de todo. Ok, ya superaron eso. Pero pues ahorita todavía llegaron vacunas y está pasando lo mismo, ¿no? Obviamente los ricos, los influyentes, los con poder, ¿verdad? Todos están queriendo acaparar las vacunas, ¿no? Y pues obviamente no hay una buena guía de cómo llevar a cabo este proceso, pero es parte
parte del ejemplo es vivir en el desierto un par de años, ¿no? Nos está enseñando el Eterno muchísimo. Y eso habría que darnos cuenta, todo mundo. Habría que darnos cuenta y darle gracias al Eterno de la enseñanza que nos está dando. Y no preocuparnos por el Eterno, ¿no? Sería ilógico, ¿no? La forma en que ponen la historia de esta porción, ¿no? Que después de todas las maravillas que hizo el Eterno para sacar a los hijos de Israel de Egipto, ¿no? Los saca y los guía por un camino, porque él es el que está guiando, ¿no? Ahí está la columna de fuego en la noche, ¿no? Y la columna de humo en el día, y lo está guiando, y eso está puesto en esta porción, ¿no? Esos detalles. Los va guiando, o sea, todas las maravillas que hizo y los sacó de Egipto para que los lleve a algún lado, para que ahí los maten o para que ahí se ahoguen. No suena nada lógico, ¿verdad? Quiere decir que el Eterno tiene solucionado ya hacia dónde va, ¿no? Su solución es que se iba a abrir el mar y no iba a haber ningún problema, ¿no? ¿Cómo lo está viendo las personas, ¿no? ¿Cómo está ahí el miedo, ¿no? Pues realmente a veces parece que sí están pensando que el Eterno los sacó de Egipto para llevarlos a que se mueran de hambre, a que los maten los egipcios, a que se ahoguen, ¿verdad? Finalmente se tiren al mar porque no les queda otra salida, que sería totalmente ilógico, ¿no? Pero así está pensando el pueblo por miedo, porque no se imagina la solución del Eterno, porque están encerrados en su propio pensamiento, ¿no? Y eso es justamente lo que no nos debe de pasar ni ahora ni nunca, leyendo cómo está la porción, ¿no? El Eterno nos está queriendo enseñar una lección. Hay que darle gracias al Eterno por la lección y ponernos a estudiar la lección, darnos cuenta de lo que está pasando. Y por supuesto, esta porción se la estoy platicando con otro punto de vista, ¿no? Los niveles de conciencia. Y entonces nos vamos a dar cuenta que eso es lo que tenemos enfrente, ¿no? Los 3 niveles de conciencia a resolver, ¿no? El yo, que a lo mejor muchos ya logramos superarlo un poco. El lado emocional, ¿no? Que ahorita con la pandemia, por supuesto, está desatado el miedo. Y el miedo no deja pensar a muchas personas, ¿no? No pueden con tal emoción como está ahorita. Y la duda. Y por supuesto, qué gran lección nos está dando el Eterno, ¿no? Nos puso enfrente del mar. Y no se nos ocurre que se va a abrir. Y estamos ahogándonos en un vaso de agua, ¿verdad? Porque no tenemos fe, porque no confiamos en la instrucción del Eterno, porque no seguimos sus instrucciones, queremos hacer otras cosas y se nos ocurren 1000 soluciones que esas no son. Alabemos al Eterno, tenemos confianza en Él y de Él va a venir la solución. Y pues lo único que hay que hacer es aprender del viaje, ¿no? Disfrutarlo. Y así como en esta porción, ¿no? Cantar al final. Cantar de gozo, cantar de alegría, porque el Eterno es grande. Y lo único que quiere es que aprendamos, que abramos los ojos
que nos demos cuenta de cómo están nuestros niveles de conciencia, ¿no? Y de que no nos debemos de dejar vencer por nuestro egoísmo, ni por nuestro miedo, ni por nuestra falta de fe en el Eterno. Así es que estoy viendo si hay otras preguntas, pero pues espero que esta porción, que por cierto el aprendizaje de esta porción queda muy bien para lo que está pasando hoy en día, nos sirva de lección y nos pongamos a estudiar, nos pongamos a aprender y nos quitemos esas dudas, esos miedos y esos egoísmos. Que no se trata de desaparecerlos, se trata de corregirlos, se trata de que nuestra alma esté en control, que el camino del Eterno nos guíe y que sea la base de nuestra vida, y podamos enseñar lo mismo a todas las personas que tenemos alrededor, que están hundidos en el miedo y en la duda, y a lo mejor muchas veces en ellos mismos. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de nosotros. Le damos gracias al Eterno porque Él sabe lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que poner atención en qué nos está enseñando. Que la luz del Eterno los acompañe, que siempre está presente con nosotros. Que el Eterno nos ponga su paz encima de todos nosotros. Amén. Shalom. Que tengan buena semana.